Bienvenido, Billy, ¿cómo estás? Un placer Gracias por la tenerte aquí. invitación. Encantado de estar aquí. No, qué bueno tenerte aquí en Miami en persona. Y tenemos a Billy Jaime hoy. Billy es el fundador de Casa Mía, una empresa de impacto social en México y en Latinoamérica. Les vamos a contar un poco más acerca de qué se trata. Pero Billy es ex graduado de Harvard, está en Endeavor, YPO, muchas organizaciones importantes. Tiene 2 empresas actualmente y ha hecho múltiples otras empresas en tu carrera, ¿verdad? Así que muy emocionado de tenerte aquí hoy. Pues lo menos que puedo hacer con tantos años de acumulados, ¿no? Así que, Qué risa. Entonces cuéntanos un poquito más acerca de ti, o sea, ¿de dónde eres? ¿Dónde creciste? bueno, mira, Diego, yo te cuento. Yo nací y crecí en México. Okay. Ahí estudié, ahí hice, digamos, toda mi etapa temprana de vida hasta que terminé la universidad. Cuando termino la universidad, todavía me quedo viviendo, pero no en Ciudad de México. Yo nací y crecí en Ciudad de México. Okay. Me casé en Ciudad de México. Okay. Y después me mudé para Monterrey a trabajar en el mundo corporativo. Y después de casi 9 años arranqué una vida emprendedora que ya platicaremos un poquito más adelante. Y bueno, pues he estado por un montón de lugares, Okay. viajando mucho con sede básicamente en México, y hace 8 años decidimos venirnos a vivir a Miami y llevamos 8 años aquí viviendo y operando pues las empresas que tenemos en diferentes partes de Latinoamérica desde aquí. Perfecto. Bueno, entonces este podcast se enfoca en la vida y el éxito de una persona, o sea, la parte personal y de carrera de la persona. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de tu vida, de tu carrera, y también meternos un poco en los negocios que tienes y entender un poco mejor cómo funcionan, qué es lo que hacen, etcétera. Y me encantaría empezar desde el principio, o sea, ¿dónde empezaste tu carrera? O sea, mencionaste que estabas en la Ciudad de México y después te fuiste a Monterrey profesionalmente por 9 años. ¿Qué hiciste esos 9 años, por decirlo? Mira, yo estudié en la Universidad Iberoamericana, pero antes de eso había hecho 2 años en el TEC de Monterrey, en Ciudad de Monterrey. Para los que están familiarizados con México, país, Ciudad de México, digamos, es la capital, Monterrey es el centro de negocios, es la frontera con Estados Unidos y bueno, suceden un montón de cosas en Monterrey, ¿no? Es la segunda o tercera ciudad más importante, yo diría la segunda, más importante de México, en términos económicos. Sí. Y bueno, pues me fui a estudiar ingeniería civil en el TEC de Monterrey. Después, por un tema familiar, tuve que regresar a Ciudad de México, ¿no? Mi padre siempre fue emprendedor y entonces en alguna de sus muchísimas etapas tuvo un problema de liquidez terrible, tuvo bancarrota, entonces me regresé a vivir a Ciudad de México. Y volví a empezar a estudiar en la Universidad Iberoamericana, que es, digamos, un perfil similar al TEC de Monterrey, pero ya estaba en casa en México y demás. Ahí me graduó como ingeniero civil. En el lapso yo había conocido a mi novia cuando yo iba en primero de prepa, en primero... ¿De secundaria? No, de high school. Ajá, sí, exacto. Y ella estaba en segundo de middle school, ¿no? Hace mucho tiempo. 16 años y 14 teníamos. Wow. Y nos hicimos novios y bueno, duramos de novios todo este tiempo. Cuando recién terminó la universidad, le propongo matrimonio y nos vamos a vivir juntos a Monterrey porque me contrata Cemex para trabajar en el mundo. O sea, ni la pensaste 2 veces. Pues llevamos un tiempo más bien, ¿no? Sí. Y te digo algo, para mí yo creo que ha sido la decisión más importante y más certera que he tomado en mi vida. La que yo siempre les digo a mis hijos, pueden equivocarse en lo que sea, pero pongan mucha atención quién los va a acompañar el resto de su vida. Claro. Ahí me contrataron para una iniciativa que tenía Cemex, que era 100% construcción, una idea que se le ocurrió al entonces director general y fundador de Cemex, Lorenzo Zambrano, que era hacer carreteras, construir tal cual carreteras de concreto hidráulico, utilizando obviamente los materiales. Ellos no estaban metidos en construcción antes. No, ellos eran fabricantes de cemento y concreto premezclado, y se les ocurrió esta iniciativa que la verdad que fue un hitazo, ¿no? Pusieron una empresa que era como una especie de spin-off, o sea, digamos, el dueño era Cemex, pero no estaba dentro del P&L de Cemex, una aventura tal cual. Claro. Y entonces yo entré a esa estructura a hacer carreteras de concreto, a ponerme el casco y el sol y los lentes y a construir carreteras de concreto literal. Linda experiencia. Por primera vez de Cemex en su historia.
por primera vez de Cemex en su historia. Fue una empresa que tuvo muchísimo éxito, hizo un montón de carreteras que hoy siguen existiendo en México. Es más, sigue participando, ahora ya más como proveedor, decidió salir de ese negocio. ¿Y tu rol era como gerente o como ingeniero? Bueno, empecé de todo. Empecé como ingeniero en la obra, tal cual, supervisando la construcción. Después fui subiendo, luego fui gerente, luego ya me fui al corporativo a supervisar varias obras y tal, pero todo desde el mundo de la construcción. Ya. Ahí pasaron dos cosas. Yo tenía el apetito de seguir estudiando, ¿no? Okay. Entonces, Cemex, la verdad es que conmigo se portó fantástico. Es una empresa que le tengo mucho cariño. Y entonces me pagaron la maestría en el TEC de Monterrey. Yo decía que yo era egresado del TEC de Monterrey por la vía del cloroformo, ¿no? O sea, okay. Pues, yo me había tenido que ir, pues yo tenía la espina de salir egresado del TEC de Monterrey. Claro. Y entonces decidí estudiar el MBA en el EGADE Business School, que es la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, ¿no? Okay. Y Cemex me lo patrocinó. Entonces, nada. Claro, lo aceptaste sin pensarlo. Increíble, ¿no? Lo luché, no me lo ofrecieron, sino que yo lo pedí, lo luché. Es más, sí, lo negociaste, me lo pagué yo y me dijeron, bueno, tú sí tienes ganas de hacer una maestría. Y entonces... Sí, a mí me dijeron pues que en la vida, en un podcast anterior, no se gana lo que se merece, sino se gana lo que se negocia. Así que le doy crédito a Salvador Ayala del podcast pasado por ese saying, porque lo que acabas de decir pues es cierto. O sea, tú negociaste que te dieran eso y te ayudaron. Literal. Y bueno, y coincidentemente mi esposa también decidió hacer una maestría, entonces estudiamos la maestría al mismo tiempo. Ah, perfecto. Una experiencia también súper buena. Claro. Que nunca habíamos estudiado juntos. Y entonces hicimos la maestría y tal. Cuando terminó la maestría, en Cemex deciden hacer una iniciativa que se llamaba Innovación, okay. Que en aquel entonces, a ver, estoy 25 años atrás más o menos, ¿no? Entonces, en aquel entonces el tema de innovación era totalmente disruptivo. Pues tú sabes, en algún momento fue la reingeniería de procesos, después la calidad total. Claro. De repente la innovación se convirtió como que en el trend importante de los grandes corporativos que iban a la vanguardia, y Cemex siempre se ha caracterizado por estar siempre a la vanguardia. Okay. Entonces, organizan un equipo interno para participar en un piloto que le contratan a unos consultores externos para que se genere una cultura de innovación, como una especie de entrepreneurship, ¿no? Okay. Y me piden que participe en este grupo. Éramos 10 personas de diferentes áreas, diferentes perfiles, y estos consultores llegaron a entrenarnos primero unos 6 meses en procesos de innovación, metodología, en los conceptos, o sea, como un tema más de aprendizaje. Okay. Y después el entregable era dejar instalada una vicepresidencia de innovación dentro de Cemex para que se creara la cultura de innovación como parte del ADN de la empresa. Okay. Y cuando eso sucede, escogen a 2 de los 10 para que nos quedemos liderando el proyecto. Y bueno, yo soy uno de esos 2. Entonces dejo la parte técnica y me muevo más a la parte de negocio. Entonces, y mi trabajo básicamente consistía en buscar oportunidades de negocio. Wow. Salir al planeta a ver qué había, o qué se me ocurría, o qué construíamos desde cero, o oportunidades de negocio. Para la división de construcción, no necesariamente. Había 3 grandes temas, uno financiero, uno de construcción, y cualquier. ¿Y todo enfocado en México o enfocado en toda Latinoamérica? Era carta abierta. Wow. Carta abierta. Qué buen rol es. El sueño dorado de cualquier MBA. O sea, sí. No, la verdad que... Un trabajo ideal. Ideal. Okay. Te digo algo, mira, 20 plus años después, sigo, la manera de pensar y la manera de ver los negocios tiene mucho que ver con todo lo que... Con esa metodología. Claro, fue en mi etapa temprana y entonces aprendí un montón, la verdad. ¿Y alguna vez has escrito de esa metodología o hablado de esa metodología que aprendiste? No la he escrito como tal, okay. Pero la verdad que tengo un libro, ya te contaré un poco más adelante, okay, que tiene mucho que ver con todo este aprendizaje, ya aplicado ahora sí al negocio que tenemos ahora. ¿El libro es de estrategia o de qué? El libro habla del emprendimiento social y cómo crear valor a través de atender a la base de la pirámide. Ah, ok. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Capitalismo Social, la conexión entre la riqueza y la base de la pirámide. Ya te cuento un poco más adelante sobre ese libro, pero tiene todo que ver con toda la experiencia que se fue acumulando durante muchos años y luego decidí plasmarla en un documento y publicarla. Interesante. De hecho, se convirtió en libro de texto de algunas universidades y así que... Buenísimo. Primero que todo me lo voy a leer y segundo que todo lo voy a poner ahí en el audio para que la gente lo pueda buscar también. Buenísimo.
Entonces, bueno, entonces me toca participar en esto. A mí me dieron particularmente por mi perfil, efectivamente, negocios relacionados con la construcción. Claro. ¿No? Y entonces me puse a viajar por el planeta a ver qué había, qué encontraba, con quién hablaba, todo. Y claro, con el músculo de una empresa tan fuerte como Cemex y el apetito que yo tenía, pues eso era buenísimo. Tenía reuniones increíbles. Claro, la gente quería hablar contigo. Mira, después... Si has sido tú por tu cuenta, no no querían hablar conmigo, querían hablar con mi tarjeta de presentación. Exacto. No, pero sí. Ajá, claro. Pero la verdad que aprendí un montón, viajé por todos lados. Y te cuento esta historia porque ahí, en todo este andar, pasaron dos cosas en particular. La primera es que tuve oportunidad de estar en África Central, en Burkina Faso, Angola, el Congo, Mali, toda esa parte. Por mil razones, estaba visitando, estaba viendo qué había, tal. Y, o sea, la idea era ir a buscar a países como África, a ver qué estaban haciendo países desarrollados. Igual fui a España, igual fui a Alemania, igual fui a Suiza, igual, o sea, yo estaba buscando qué había, ¿no? Entonces, cuando veía un lead, averiguaba y entonces iba y exploraba y si hacía sentido, lo ponía en un plan de negocio y lo pinchaba a los vicepresidentes, no recuerdo si eran 7 o 9 vicepresidentes, el presidente de Cemex, que tenían un budget. Y si yo era capaz de venderles la idea y estructurarla de manera adecuada y todo, me ponían plata y entonces mi trabajo terminaba cuando hacía el rollout de la empresa. Wow. Imagínate. Buenísimo. Increíble, ¿no? Increíble. Eso era emprendedor con papá rico. Sí, ¿no? O sea, con billetera infinita, por decir así. Claro, había que sí, presentar el caso, el business case. Pero increíble, ¿verdad? Que fue una gran experiencia. Y entonces, en este andar, lo primero que pasó fue eso, que veo todo este nivel de pobreza tan fuerte y todo, y para mí fue choqueante. Y mira, es importante situarnos en el tiempo, porque hoy eso es fácil, pues en el teléfono te metes a Angola, Mali, ves algunas imágenes. Si no tienes que ir presencialmente a ver. En mi caso, yo nunca había tenido contacto con esos niveles de pobreza. Para mí fue un shock importantísimo, ¿no? Hoy es como más común y más sensible. La verdad que para bien la gente se ha vuelto mucho más consciente de esto. ¿Y te refieres a las visitas que hiciste en África o también incluso dentro de tu país? Cuando llego de África, me quedo realmente choqueado y entonces digo, wow, tenemos que hacer algo para buscar alguna oportunidad para llevarles productos o servicios a estas personas que necesitan todo. Entonces me pongo a viajar por el país y en el país encuentro que había niveles de pobreza también increíbles, ¿no? Yo estaba descubriendo el agua caliente, la verdad que eso siempre ha existido, pero para mí y en el mundo corporativo y en Cemex y egresado de una buena universidad y con un MBA, en aquel entonces yo vivía en una pequeña burbuja, yo y un montón, ¿no? Vivíamos en una pequeña burbuja y entonces cuando empiezo a viajar a las zonas rurales de marginación alta del país y todo, digo, aquí esto hay que atenderlo. Claro. Entonces me empiezo a abocar a buscar soluciones que puedan llevarle productos o servicios a estas familias de bajos ingresos. ¿Y esto fue con Cemex o esto era más como por tu cuenta? Todavía con Cemex. Y en ese andar, en uno de los muchos intentos, conecto con un empresario del Ecuador. En aquel entonces yo tenía 30 bajos, no me acuerdo si 29, 30 bajos. Y este empresario tenía 60, ¿no? O sea, lo ubico porque me lleva 30 años aquí. Doble tu edad. Y este tipo era un fuera de serie, ¿no? Un tipo con una personalidad fuertísima, pero una trayectoria increíble, y era parte de un grupo empresarial. Él era empresario, y este grupo empresarial era, pues, si no el más potente, de los más potentes del Ecuador, ¿no? Tenían todo, centros comerciales, chocolateras, embotelladoras, you name it, eran bananeros. Y entonces conecto con él y resulta que este personaje, que luego se convirtió en un gran amigo, un gran mentor, lo quiero mucho, y es más, hoy voy a cenar con él. Buenísimo. Le gusta pues Cemex y lo que estaba haciendo y tal, y coincidentemente
Él traía la idea de llevarle vivienda a las familias de bajos ingresos, tal, a través de un sistema constructivo, tecnología de construcción, tal cual, unas casas que empaquetabas. Entonces la arranca en Ecuador. Ecuador era demasiado pequeño en el tema de vivienda, o sea, en todo el país en aquel entonces se construían al año menos de 10,000 casas, demasiado chico para hacer un emprendimiento de esta naturaleza. Y entonces volteó a ver a México y así fue como conectamos. Mandó un scout y dieron conmigo. Long story short, estaba yo sentado con este personaje y nada, pues hablamos. Y entonces yo llegué con el comité de innovación a proponer que nos asociáramos con ellos para hacer las viviendas de bajo costo en México, ¿no? Y el pequeño problema, era un no-brainer, porque eran casas que costaban 50% menos y se construían en la mitad del tiempo y así. Entonces, era como, wow, too good to be true, ¿no? El pequeño detalle es que la razón por la que costaban mucho menos es porque utilizaban muchísimo menos cemento. Entonces, el foro no era exactamente el adecuado para una empresa cementera. Claro. Razones lógicas, obvias y válidas, ¿no? Sí. Y entonces el comité me dijo, a ver, viejo, o sea, está increíble, pero... Sí, no es para nosotros. Todo esto es una canibalización pura. Y entonces, todavía insistí un par de veces, y yo tenía sesiones mensuales, y entonces la siguiente llegué, y mira, es que es un mercado marginal. Claro. A la tercera me dijeron, a ver, no hay manera, ¿no? Esto no va a funcionar, y tú en tu cabeza pensando como, la empresa es demasiado buena oportunidad, como no la podemos dejar ir. Estamos dejando ir y todo, pero bueno, yo era leal a sí, ya toda tu carrera trabajando con ellos a ese punto. Nada. Entonces, finalmente el ecuatoriano decide poner la planta en México, by himself, tenía un montón de plata, lo que necesitaba era un partner local, ¿no? Y entonces dijo, bueno, no, lo voy a hacer con o sin ustedes y está bien. Entonces puso la planta, avanzó. Y cada vez que iba a supervisar la planta, la verdad que se tomaba el tiempo para cenar conmigo, hablar, platicábamos y pues yo le daba algunos consejos, lo que sea. Claro. Más en un tema de que habíamos empatizado muy bien, ¿no? Claro. Hasta que un día me dice, oye, a ver, ¿de verdad te gusta el negocio? Sí. Bueno, hagámoslo, te invito, ¿no? Y te doy. Y yo le decía, pues que llevo 9 años con Cemex, acaba de nacer mi primer hijo. Ya sabes, sí, yo quería hacerlo y tenía un gran aprendizaje, tenía ese temor que a veces hace que las cosas no sucedan, claro, de soltar la zona de confort y lanzarme a hacer lo que realmente quería hacer y tal. Yo creía que esto iba a suceder y tal. Al final dije, hagámoslo, va. Y entonces hablé con mis jefes y les dije, ¿se acuerdan del negocio que les presenté? Lo quiero perseguir por mi cuenta, yo creo que sí puede funcionar. Pero que lo quiero hacer bien, entonces me quiero ir por la puerta grande, yo amo esta empresa, todo, pero pues ¿Y qué te dijeron? Y entonces les gustó, me intentaron, la verdad que sigo teniendo contacto con él, uno ya falleció, pero el otro se retiró, pero sigo estando en contacto con ellos. Y me dijeron, mira, yo me quedaría, ¿no? Porque vienen cosas muy buenas, yo no sabía, pero en aquel entonces Cemex empezó una expansión increíble y empezó a comprar cementeras por todo el planeta y yo estaba en el grupo, digamos, de los potenciales candidatos a liderar esta expansión fuerte y tal. Obviamente yo no lo sabía y ellos no lo podían decir, y mucho menos si yo estaba yendo a decirles que ya me iba, ¿no? En ese momento salí de la lista, ¿no? Claro. Y me dijeron, bueno, yo me quedaba, pero entendemos. ¿Sí? ¿Cómo te podemos ayudar, ¿no? Ya. Y les dije, bueno, pues nada, sigamos siendo partners, o sea, o sea, yo soy pro Cemex, me estoy yendo es por perseguir una cosa en la que creo, pero yo siempre voy a estar agradecido con esta empresa. Sí, y una pregunta, o sea, a ver, suena como que tú tuviste una oportunidad increíble que tal vez no mucha gente tiene, que viene un inversionista interesado en una cosa que a ti también te interesa muchísimo y te dice, hagámoslo, yo te apoyo. También, o sea, tal vez no es una billetera infinita como Cemex, pero sí alguien que financieramente tú también estás tranquilo, que te va a apoyar cualquier cosa que pase. Pero tú, o sea, individualmente, desde pequeño, ¿tú sabías que querías ser emprendedor? ¿O esto fue algo que como salió la oportunidad dijiste es demasiado buena para no tomarla? Mira,
Es una buena pregunta, porque yo no estoy siempre la cuestión es, bueno, el emprendedor se hace o nace, ¿no? Ujú. Y yo creo que en el fondo los buenos emprendedores tienen ese ADN adentro, pero tiene que haber un disparador. Okay. Y yo creo que tú puedes forzar a que ese disparador se dispare, ¿no? Es decir, preparándote. O sea, yo siempre he creído que el éxito y la suerte vienen acompañados del trabajo duro, ¿no? Entre más 100%. fuerte el trabajo, más éxito tengo. Y entonces, 100%. y la preparación, y hacer la tarea, y verdaderamente creer, y la pasión, y toda esta combinación hace que verdaderamente las cosas empiecen a suceder. Claro. Entonces, yo creo que lo que sucedió fue que la oportunidad siempre estuvo, Uh-huh. y el gran diferenciador es que esas oportunidades a veces las ves y a veces no las ves. Las das por hecho y la oportunidad está ahí. Sí, o sea, perfectamente tú pudiste haber dejado pasar tu oportunidad y seguir con tu vida, tu trabajo que te gustaba y no tomar nada. Todavía peor, fíjate. Cuando el ecuatoriano empieza a construir la planta, yo estaba haciendo el trabajo también que me promueven y me mueven al área comercial, nada que ver con innovación. Ya había pasado esta área que te gustaba. Al core del negocio. Y entonces me muevo a una dirección. En Cemex, como sabes, las ventas son claves, ¿no? O sea, en toda empresa. Las ventas. Sí. Había 5 directores regionales y 2 directores staff. Y entonces, staff era porque era un producto especial, entonces reportaba con el vicepresidente, pero era, digamos, no tenías una región operativa, sino eras parte, controlabas un producto en particular. Okay. Y me invitan a ser uno de esos 2, a manejar el cemento blanco y el cemento a granel. En una dirección, a mis 30 tempranos, ¿no? O 29 altos, el director más joven, de un equipo que nos decían los galácticos, como el Real Madrid, ¿no? O sea, éramos así, los rockstars, los que orquestaban el negocio. Y entonces pasé a ser parte de ese equipo élite, ¿no? De vendedores. Yo me sentía encumbrado, estaba súper feliz y tal. Y cuando estaba en eso, es cuando el ecuatoriano me habla al oído y me dice, hey, ¿te acuerdas de este negocio? Vente. Entonces, la decisión no fue tan fácil, ¿no? Uh-huh. Nos había que echar por la borda esta gran oportunidad y demás. Sin embargo, yo creo que ese es el gran diferenciador, o sea, do it, just do it, ¿no? Uh-huh. O sea, la verdad es que no todo lo que empieza se puede lograr, pero nada se va a lograr hasta que lo empiezas. Ya. Eso te escucho como que detrás de tu cabeza siempre estaba que querías ser emprendedor. Tal vez no estaba tanto esa voz adentro tuyo, pero sí tenías la actitud, los skills y las habilidades de poder serlo, y con el trabajo fuerte y todo, tú sentías que eras capaz de hacerlo. Eso te motivó a lanzarte, ¿verdad? Y bueno, ahora puedo, perfecto momento para regresar a la primera pregunta que tenía, que era, mencionaste a tu papá al principio de la conversación, que él era un emprendedor. Entonces, la influencia de tu papá, que él fue un emprendedor toda su vida, pasó por un momento difícil, como mencionas ahora, ¿eso te influyó en algo, esa decisión de tomar ese brinco? Sin duda, Okay. Sin duda. O sea, a ver, yo viví en una casa en donde el cielo era más azul y el infierno era más rojo. 100%. Esa es la casa del emprendedor. Literal. ¿No? Ajá. Cuando las cosas iban bien, iban demasiado bien, y cuando las cosas iban mal, iban demasiado mal, ¿no? Es un booster. Sí. Entonces, la vida emprendedora es así, y a lo largo de mi vida así ha sido. De repente es un roller coaster, ¿no? Las cosas, amaneces y dices, wow, qué bárbaro, ahora sí la voy a romper, y el día siguiente dices, no sé por dónde está la salida. No. La clave, como los beisbolistas, es que tu porcentaje de bateo sea más alto que el de fracaso, ¿no? O sea, digamos, tienes que dar buenos hits, y cuando lo das, romperla para que entonces las bajadas no sean tan agresivas. Sí. Habiendo vivido esa vida y viendo también la parte muy buena del mundo emprendedor, pues es que realmente tienes oportunidad de crear y creer en algo, y cuando funciona bien, y lo haces de una manera ordenada y cuidando detalles y tal, la verdad que lo que juegas es un poquito con estadística, con probabilidad, ¿no? Sí. Se trata pues es imposible predecir el futuro, pero sí puedes de alguna manera hacer aproximaciones educadas. Sí. Entonces lo modelas lo más posible, y entonces
no cambias el rumbo, simplemente ajustas la vela. Sí. Entonces, si el viento sopla para un lado, pues nada, ajustas y siempre y cuando no pierdas. Y si de pronto sabes que no es por ahí, nada, Cambia. otra, rápido, Sí. ¿no? Y todo eso se va claro, entrenando. Y entonces, volviendo a lo de tu papá, dijiste que sí te influyó en tu decisión Sí, y de crecer en esa casa. Entonces, cuando estabas a punto de brincar, como que cómo tomaste todo esto que has aprendido de tu niñez, tus 20s, para decir, ok, sí voy a brincar. Mira, yo incluso lo platicaba con mi padre en su momento. Hablo pasado porque mi padre falleció hace 5 años, Okay. ¿no? Y yo lo platicaba con él. Y claro, la respuesta siempre era la misma, pero aparte sin pensarla, hazlo. O sea, él nunca la pensó. Dale. En mexicano decimos dale. Dale, ¿no? sí, en Nicaragua también. Entonces, hazlo. Claro. Oye, es que tengo miedo. Hazlo. Hazlo, no pasa nada. A ver, hazlo. Arrepiéntete de haberlo hecho y no de no haberlo hecho, ¿no? Porque el tiempo no regresa. Entonces, dale. Y eso sí, si lo vas a hacer, toda la energía. Sí, yo iba a decir un poco de cuidado con eso porque, como estaba diciendo antes, ser emprendedor toma varias cosas, ¿verdad? No es solo las ganas de ser emprendedor y que tengo una idea, ok, lo voy a hacer. No, o sea, tú tienes que estar listo económicamente, mentalmente, profesionalmente, como que, y tienes que estar listo para aguantar. Porque especialmente al principio es duro. Y si no tienes las ganas y la creencia de que va a funcionar, se va a morir. Y sí, coincido contigo, y yo todavía profundizaría un poco más. Más que tener el colchón para aguantar, yo creo que tienes que tener el estómago para sacrificar y soltar. Interesante. Soltar, ¿no? Porque el ser humano tiende a ir acumulando y entonces tienes algo y dices, bueno, esto ya es mío, vamos por lo siguiente, y está bien. El tema es que cuando tomas algo de riesgo, tienes que estar dispuesto a que probablemente esto que has construido vas a tener que soltar una parte o todo. Okay. Y entonces, y personalmente lo que siempre he hecho es, bueno, vamos a tomar este riesgo y entonces, en vez de hacer all in todo el tiempo, pues no regresar al punto cero, decir, sale de esto que hemos construido, cuánto estoy dispuesto a sacrificar, cuánto no estoy dispuesto a sacrificar, en dónde es el punto de levantarme de la mesa y decir esto no funcionó, ya. o hasta dónde le voy a dar, ¿no? O sea, hacer decisiones pequeñas y puntos de chequeo rápidos, o sea, fail fast, como dicen en varios libros. Fail fast, ¿no? Okay. Y en una etapa temprana de la vida, la verdad que, o sea, el nivel de riesgo conforme va avanzando la vida va subiendo, ¿no? Los hijos van creciendo, sí, las responsabilidades van creciendo y entonces de repente ya no se vuelve tan fácil decir, oye, pues me voy a arriesgar. Ok, perfecto, padrísimo, pero las escuelas, las colegiaturas no se pagan con pasión, se pagan con dinero. hay que tener algo, ¿no? Sí. Ahí es en donde muchos emprendedores se quedan en el camino y dicen, bueno, sí me encantaría, pero voy por lo seguro y tal. Okay. Entonces yo creo que ese equilibrio, ojalá hubiera un libro para decir, no, mira, a ver, nada. Una fórmula. Green light, o sea, luz verde, luz roja. Yo lo que creo es que tienes que escuchar, o sea, tienes que saber leer el universo, ¿no? Tienes que escuchar tu estómago, tus guts, ¿no? Tus entrañas, quise decir, no el estómago, o sea, tienes que escuchar sí. y saber, a ver, esto me gusta, esto tiene madera, luego hacer la tarea, pues no te puedes ir todo por lo que te gusta, sino imagínate, ¿no? Entonces, haces la tarea, cuando haces la tarea, de ninguna manera esperar a que todo sea perfecto, porque aunque sea perfecto, el día uno va a cambiar. O sea, entender que los business plans son una guía, sí, no son una Biblia. El error más común que veo en los emprendedores es que tienen una idea y entonces bloquean el resto de las opiniones. Y entonces van por la idea. Y aunque se vea muy evidente en dónde está el punto ciego, dicen, a ver, tú no sabes. Porque, claro, todos leemos estas historias del gran visionario que nadie creía en él y entonces construyó Apple. Ok, pero, hijo, esos son outliers, ¿no? Sí. Yo creo que en la medida que puedes tú reducir el riesgo es escuchar
Segundo gran error, hay mucha gente que escucha demasiado y entonces uno te dice, no, uy, eso no va a funcionar. Ah, no, no va a funcionar. Y el otro te dice, no, dale, sí va a funcionar. Ah, sí, sí va a funcionar. No, no. Apertura para escuchar opiniones y fortaleza para tomar decisiones. Ya las escuché, ya las sinteticé, yo creo esto, esta la tomo, esta no la creo, tal. Sí. Pero con apertura, y una vez que sintetizas, dices, esto no lo había visto, tal. Tú tomas la decisión. Vamos. Y típicamente pasa lo que quieras que pase. Sí. No, excelentes las lecciones ahí que has aprendido en el camino. Y bueno, no hemos ni siquiera escuchado de tu empresa. Cuéntanos un poquito más entonces de lo que empezaste en este punto con el Ecuatoriano. Empezamos a fabricar casas en una planta que empaquetábamos y mandábamos a las comunidades. El plan original era empaquetarlas y vendérselos a los constructores de vivienda social y que ellos la armaran. Okay. Y muy rápidamente me di cuenta, pero ya del lado de la empresa. Ya estabas en el fuego. Muy rápidamente me di cuenta que los constructores de vivienda tenían una fila de 20 personas diciéndoles cómo iban a mejorar sus procesos y si iban a ser más ricos y con diferentes sistemas constructivos. Yo era uno más. Y entonces dije, esto va a estar más complicado de lo que yo pensaba, ¿no? Claro. Y entonces, con todo el tema que había visto en África y en México y todo lo que le propuse al ecuatoriano es, oye, vayamos a hacer casas nosotros mismos, pero para la base de la pirámide. Entonces me armó un modelo de negocio en donde nosotros éramos los que íbamos directamente y buscábamos fondos para que la gente construyera su propia casa. Y entonces ahí empieza toda esta historia. Y empezamos a hacer un modelo. Al principio no era necesariamente para la base de la pirámide, al principio solo eran materiales. Pero eso duró 3 meses o nada, okay. O sea, rápidamente. Pero o sea, la idea de Casa Mía no se te ocurrió desde el principio, o sea, más o menos, o sea, la tecnología y la eficiencia y eso se te ocurrió al principio, pero la parte de la base de la pirámide lo fue evolucionando. Entonces, de ahí era solamente el sistema de construcción, entonces el negocio era el sistema de construcción y el valor agregado era la construcción. Claro. La construcción no ganaba plata, el sistema de construcción era donde estaba el negocio, ¿no? Yeah. Así empecé con el ecuatoriano. Cuando íbamos construidas unas 80 casitas, pues claro, como todo, tomó tiempo tomar tracción y tal, pero de repente conseguimos construir 80. El primero fue de 100 casas y luego otras 100, ¿no? Y entonces estábamos haciendo en un tema de autoconstrucción, ahí iba bien. Y de pronto me llama por teléfono un grupo súper fuerte mexicano, ¿no? Un grupo de empresarios también, yo creo que es la quinta familia más rica y más respetada, y también otra historia muy bonita porque es gente de primera, y me dice, oye, esto que está haciendo nos gusta mucho, hablemos, ¿no? Y entonces hablamos, y ellos fabricaban materiales para construcción, querían hacer algo así, y no habían encontrado cuál era la fórmula, y pues un desconocido de pronto lo estábamos haciendo. Entonces, ¿por qué nos vendes la empresa? ¿No? Y entonces les digo, oye, perfecto, nada más yo tenía el 20%. Le digo, pero tienen que hablar con mi socio. Y entonces los junto aquí en Miami, por cierto. Se ponen de acuerdo y los mexicanos le ofertan comprar el 80% de la empresa y me ofertan a mí quedarme con ellos con el 20%. Wow. Y entonces, después de pensarlo un tiempo, regreso con el empresario. Es una persona súper conocida en México, se llama Antonio del Valle, es súper respetado, súper querido, un tipo de primera y su familia mejor. Okay. Y hoy igual tiene 85, 80, no sé, por ahí, 80 medios. Yeah. Y le digo, don Antonio, yo le agradezco mucho, pero la verdad, ya tomé la decisión, encantado les vendo mi participación, no voy con ustedes en la aventura. Y me dice, bueno, te respeto, ¿no? Solamente curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Claro, estoy hablando de la familia más poderosa, rica, o de las más, sí. ¿No? O sea, nadie les dice que no a ellos, a ser socios, claro. A nadie. Claro. Y entonces le digo, mira, es que, mire, porque le voy a usted, ¿no? Yo pasé 9 años con CEMEX, dar el brinco hacia la empresa me costó, ¿no? O sea, le conté la historia que te acabo de contar, y la verdad que estoy disfrutando enormemente hacer esto, le tengo mucho cariño, mucha pasión, todo, y ya me gustó, yo sí, estoy disfrutando ser empresario, y si acepto la propuesta, lo que va a pasar es que una de sus empresas que tiene un director general, ¿no? Que es un professional manager, sí, es la que va a absorber, y entonces, con una participación, pero voy a reportar con un director.
Entonces, me voy a convertir en un empleado, o sea, hablando en plata pura, me voy a convertir en un empleado de lujo, pero en un empleado. Y la verdad que yo sí quiero seguir este camino, me gustó y creo que lo hago bien. Entonces, me dijo, me gusta, déjame hacerte una propuesta entonces. Asóciate con nosotros en el Family Office, ¿no? O sea, entonces, en vez de que te compre una de las subsidiarias, vas directo con Carlos, ¿no? Que es el holding. Yo, deal, ya está. Wow. Entonces me asocio con ellos. Y todavía con el 20%. Con el 20%. Y entonces me voy a la oficina de la familia, ¿no? Donde estaba don Antonio, sus hijos, que son más como de mi edad. Cada uno maneja una unidad de negocio. Es un grupo gigante. En aquel entonces facturaban algo así como 18 billones al año, ¿no? O sea, gigante. Ahora son mucho más grandes. Pero en aquel entonces eran bien grandes ya. Y de primera, de verdad te lo digo, de primera. Y me voy ahí pongo mi oficina con ellos, ¿no? Y entonces a manejar esta nueva aventura con ellos. Entonces lo que hicimos fue dividir la industria, se queda con el comprador original y abrimos una segunda empresa que era la integradora, la que hacía todo el modelo para ir a la base de la pirámide y tal. Esa se llamaba MEXB. Entonces mi proveedor era la empresa anterior y comprar más materiales. Ahí empezamos a hacer más el modelo más de autoconstrucción. ¿No? Okay. Y al tiempo, 3 años después, ya habíamos construido más de 1,000 casas, 1,500, no sé. Estaba teniendo éxito, el presidente de la República ya iba a entregar las casas, o sea, ya estábamos teniendo algo de tracción, éramos los únicos que estábamos haciendo eso. Y aparece un fondo social y hace una oferta para comprar una parte de la empresa, para invertir, ¿no? Un venture social. Estaba empezando el mundo del venture social, ¿no? Entonces, hace toda la evaluación de la empresa y cuando nos pone la propuesta en la mesa, a mí se me salían los ojos, ¿no? En aquel entonces valuó la empresa en $26 millones. Y entonces se me salían los ojos. Yo decía, no, y en mi pequeño mundo decía, 26, 20%. Sí, la hice. Y entonces fui y les dije, oigan, déjenme vender. Y me dijeron, no, a ver, esto no funciona así. O sea, no estamos ahí todavía. Pero la verdad que para mí era una cosa loca. Y entonces insistí. Long story short, me dicen, a ver, ya está, ya te entendimos, ¿no? Pero entonces te vamos a hacer una propuesta. Nosotros te compramos el 20%, no a la evaluación, sino a la mitad de la evaluación, ¿no? Tienes que tomar un castigo. Si quieres ser cash out, tomas un castigo. Te lo compramos a la mitad de la evaluación, menos impuestos, tarara. Pero te tienes que ir, porque si no tienes que ir on the game, no va a ser la misma pasión. Te vas a convertir en un professional manager y eres muy caro para ser profesional. Claro. Y entonces te tienes que ir. Y sí, Bill, y entonces acepté, ¿no? Wow. Y entonces levanto el dinero cuando estábamos haciendo, todo en muy buena línea, cuando estábamos haciendo ya toda la documentación, todo, y sí, pues tomó un tiempecito, pero me ponen, obvio, un non-compete, ¿no? Y entonces les digo, oye, un non-compete, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo no? O sea, claro que tienes que tener un non-compete, no vamos a dejar que hagas lo mismo. Es que mira, el rezago en México es de 6 millones de casas. Nosotros estamos construyendo 3,000. ¿Cuánto va a crecer esta empresa? Dime un número, ¿qué digas? ¿No? 20,000, 50,000, son 6 millones. Entonces, nunca va a ser suficiente una sola empresa para esto. No es suficiente. Entonces, sí, y esto me gusta y realmente creo en él. Entonces, si yo eventualmente decidiera hacer algo similar, estoy súper agradecido con ustedes, entonces yo les consumo los materiales, ¿no? Necesitaría estar loco para que un proyecto que es de ustedes metérmeles enfrente, pues tampoco. Sí, no, nunca lo haría, ¿no? O sea, eso es. Sí, esta es una oportunidad increíble. Y entonces van a tener un aliado que consume sus productos, en esta están integrados totalmente y en esta tienen un aliado, digamos, comercial que va a estar haciendo algo similar. Y entonces vamos, en vez de hacer 6,000, hacemos 12,000, así. Y dicen, bueno, tiene sentido, hagámoslo. Y entonces no firmamos el no-compete.
me pagaron la empresa y con esa plata arrancó Mía, ahora sí, en 2009. Ok, tiempo. Entonces, ya segunda vez de que, o tal vez más que segunda, pero de la que he escuchado, segunda vez que tú negocias algo que te permite hacer una de las cosas que te cambiaron la vida. Sí. Porque si tú hubieras firmado haciendo un compito y hubieras dicho sí, lo firmo, no estuvieras donde está hoy. Estaría en McKinsey o vete a saber, ¿no? O sea, no, sí, no sé. Wow, qué increíble. Bueno, entonces, lección aprendida ahí. Entonces, bueno, ya básicamente empezaste el emprendimiento con el ecuatoriano, llegaron como a cientos de casas, por decir así, y luego vino esta empresa, los adquirió, tú te quedaste con tu porción, te quedaste dirigiendo la empresa, la crecieron y vendiste tu parte cuando llegaron a un punto donde tú te sentías contento hasta donde habían llegado y querías hacer, querías exit, básicamente. Y saliste y ahora por segunda vez vas a empezar otra empresa nueva que ahora se llama Casa Mía. Correcto. Que es la empresa que sigue activa hoy en día. Correcto. En realidad se llama Grupo Mía. Grupo Mía, ok. Y el brand es Mía solamente. Ok. Y la razón por la que se llama Mía es porque yo estoy convencido que todo ser humano tiene derecho a decir, esta casa es mía. Claro. Entonces, ese es ese es el concepto. Ok. Lo que hago, a diferencia de la empresa anterior, es que me voy todavía más profundo a la base de la pirámide. O sea, yo seguía convencido que el 50% de la población mundial vive debajo de la línea de pobreza, y si eres capaz de crear un producto o un servicio que te genere $1 de profit, entonces tienes una empresa de 4 billion, ¿no? Entonces tienes una oportunidad gigante en la base de la pirámide. Claro, y entonces, a ver, la empresa de antes había venido un venture capital de impacto y cosas así, invertido en ustedes, y también entendiste que había un mercado para esto de impacto social, ¿verdad? Esto fue, ¿qué año fue esto? 2009. O sea, entonces desde el 2009 existe este concepto de emprendimiento con impacto social. Sí. Y tú dijiste, quiero ir por esto, me imagino que financieramente hacía sentido, pero había un aspecto emocional también. A ver, es muy buena pregunta. O sea, la respuesta es sí, pero claro. En 2009, en realidad, era una etapa muy temprana. La palabra emprendimiento mal existía, o sea, era un concepto que no era... Bueno, también fue después de la crisis financiera, ahora que lo pienso. Claro. Y emprendimiento social, menos, ¿no? Okay. Entonces, realmente me convertí de los pioneros de crear una empresa for profit, pero que tuviera un impacto social importante. Okay. Entonces, eso lo que hizo fue que generó un espacio que después se convirtió en una industria y después se convirtió en una bola de nieve, para que se empezara a construir empresas que tuvieran una escala razonable, un tamaño razonable, pero un impacto medido como parte de las métricas importantes de éxito de la empresa en el mismo balance, ¿no? Okay. Y entonces empieza a tener tracción cada vez más. De pronto empezamos a hacer 1,000, 2,000, 5,000, 7,000, 8,000, 15,000 acumuladas casas, ¿no? Y la empresa cada año crecía, año con año. En el camino pasaron varias cosas. Primero, decido aplicar con Endeavor, ¿no? Entonces me encuentro con Endeavor, me encanta el concepto de Endeavor. Para los que no saben qué es Endeavor, ¿puedes explicar 30 segundos? Endeavor es si no el más grande, de los más grandes aceleradores de negocios en el mundo. Es una empresa que nace en Nueva York con Linda Rottenberg. Y el concepto es, encuentran emprendedores que ya tienen una empresa en marcha con razonable tamaño, y les ayudan a llevarla a un punto, a su máximo potencial, a un punto donde pudiera ser una oferta pública. Y el concepto es que si en los países emergentes, así empezó, si en los países emergentes eran capaces de crear, en el caso de México, por ejemplo, 50 emprendedores de un perfil público, el PIB del país crecía en un punto porcentual. Entonces era una manera de apoyar las economías emergentes a través de impulsar el emprendimiento. Nada que ver con el emprendimiento social, era al emprendedor. O sea, puede ser lo que sea, pero que haga plata. Que haga plata y que haga un alto impacto en términos económicos, creación de empleo y demás. Hoy están presentes en más de 20 países, hay un montón de correos. Es una empresa, es una organización bien fuerte.
Entonces, corro el proceso de Endeavor, me voy al Cairo, en Egipto, a hacer mi panel internacional, paso, me convierto en un emprendedor de Endeavor. Entonces, ese fue un primer parteaguas importante, porque entonces Endeavor toma este caso, fui el primer emprendedor social del portafolio de Endeavor, y entonces toma este caso y me empieza a hacer, me pone un consejo, me ayudaron mucho en muchos aspectos, ¿no? Okay. Otra cosa que sucedió es que decido seguir estudiando y entonces me meto primero a una escuela por Endeavor, me meto a un programa de un año en Columbia Business School de emprendimiento en Latinoamérica, se llama ECLA. O sea, déjame pausar ahí un segundo, porque básicamente mencionaste que ya la empresa, bueno, ya están construyendo miles de casas al año, y tú, bueno, ya me imagino que tomaste tal vez un step para atrás, o sea, un paso para atrás y dejaste que alguien más liderara, o cómo tenías tiempo para hacer todas estas otras cosas. No, trabajaba. O sea, era CEO y estudiaba, activo, y estaba en Endeavor, y ok. Todo. Yo sí creo que la agenda del emprendedor es tan difícil o tan fácil como el emprendedor mismo quiere. Sí, correcto. O sea, pues la habilidad es rodearte de gente capaz y saber en dónde ajustar, saber qué dejar pasar. Y la verdad que esto iba creciendo muy bien, estaba con un muy buen equipo y yo sí creía que la preparación iba a ser un acelerador importante. O sea, el negocio iba bien, pero uno de mis libros favoritos es Jim Collins, ¿no? Good to Great. Claro. Y de los quotes que más me gustan es, claro, el peor enemigo de las empresas great son las empresas good, ¿no? Entonces, cuando te va bien dices, puta, ¿para qué lo cambio? No, sí. Entonces hay que retarlo y entonces ahí es en donde está la oportunidad de mejora, de apretar y de decir, si puedo más, ¿qué tengo que hacer para llegar al siguiente nivel? Y así. Entonces decidí seguirme preparando en lo personal. ¿Y qué te llevaba a eso? Porque, a ver, como dices tú, o sea, estar good es good, o sea, como que está bastante bien, como que no es necesariamente tal vez algo increíble, o sea, como que tan, o sea, extraordinario, por decir así, pero tu vida está buena, como que ya te está yendo bien. ¿Qué te empujaba a ti a siempre seguir más adelante y más adelante cada vez? Mira, ahí tiene todo que ver el perfil de la empresa, porque el llevar una casa a una familia que nunca en su vida había pensado siquiera en tener una casa, y luego ir y visitar, yo soy muy de campo, no me gusta mucho ir y estar ahí. Entonces, ir y hablar con la persona y decirle, oye, ¿cómo estás con tu casa? ¿No? Bien, oye, y tengo mil historias que una es mejor que la otra de romper el corazón, ¿me entiendes? O sea, y te voy a contar dos nomás rapidísimas. Una vez llego a una casa que ya habíamos entregado y entonces la señora sabía que íbamos a ir de visita, iba con funcionarios del gobierno y demás. Llegamos y la casa todavía el piso estaba mojado, que lo había barrido y así, estaba todo limpiecito, súper lindo. Y la casa no tenía ni un mueble, ¿no? Estaba todo completamente vacía. Y entonces la vemos, ay, qué bonita, ¿cómo está, señora, su casa? No, muy contenta, muy agradecida, qué bueno. ¿Y cuándo se cambia? Y me dice, no, ya llevo viviendo aquí 2 meses. Y yo, pero no tiene muebles, no tenía nada, haz cuenta que le acabamos de entregar. Y yo, pero es que no duermo en un pétate, en un tapete, ¿no? Que lo tenía ahí colgado. Dice, duermo ahí, pero por lo menos duermo calientita. Así que, wow, ¿no? Claro, entonces le dije al equipo, compren muebles y regálenselos a la señora de parte de nosotros. Entonces lo hice una segunda vez, así, hasta que el consejo consultivo de Endeavor me decía, oye viejo, tienes que tomar la decisión, o eres filántropo o eres empresario. Si tú quieres crecer esta empresa, tienes que entender que este mercado es infinito. Te vas a seguir quedando el corazón vez tras vez. O sea, si tu corazón es muy grande, cuando hagas dividendos, regálalos si tú quieres, ¿no? Pero la empresa, manéjala como empresa. ¿No? Ok, buena esa, ¿no? Y así lo hice, por cierto. Puse una fundación que se llama la Fundación Esta Casa es Mía, y entonces estuve haciendo filantropía un tiempecito. Chiquita, ¿no? A mi nivel, pero hacía ese tipo de cosas. La otra historia que te cuento es, venía en una sierra, en un cerro,
en medio de ningún lado, en un 4x4, porque llegar a las casas era una cosa súper complicada, y de pronto me cierran el paso con una persona a pie, y entonces, a ver, México es México. Sí, tienes que tener cuidado. Entonces, bajo la ventana un poquitín, digamos, me dice, ¿usted es el que está haciendo las casas? Le digo, sí, a sus órdenes. ¿Qué le puedo servir? Y me dice, es que yo fui una de las personas que le construyeron su casa y quería darle las gracias, ¿no? Entonces no sabía a quién darle las gracias. Y le digo, no, señor, a mí no me den las gracias, yo estoy haciendo mi trabajo, a mí me pagan por esto, ¿no? Entonces voltea al cielo y denle las gracias a Dios, ¿no? Yo solamente estoy haciendo lo que me toca. Y claro, y así hay un montón, ¿no? Y entonces, eso es lo que, o sea, cada vez y me pasa a la fecha sigo haciendo cosas, ya te cuento. Y entonces, es imposible detener esta rueda. O sea, entre más haces, más quieres hacer. Y ya no se trata del éxito, ya no se trata del dinero, se trata del impacto que realmente estás haciendo y que realmente estás haciendo a la gente. Que esto suceda. Y mira, la razón por la que cuando tengo este tipo de invitaciones como la que me hiciste amablemente a podcast y eso, sin titubeo digo que sí. Y te voy a decir por qué. No es un tema personal, sino es un tema que más y más gente sepa que sí es posible hacer negocios que tengan una verdadera causa y que se pueda tener rentabilidad e impacto en equilibrio, ¿no? Claro. Entonces, si tú logras hacer eso, realmente puedes estar siendo parte del cambio, ¿no? Y no solamente ser un activista de redes sociales. Claro. Y entonces hablemos un poquito de eso, porque, a ver, Endeavor es una manera de crecer, pero también hay otras como la de Venture Capital, que le vino a ofrecer a los mexicanos que eran tus socios, a decir, mira, nosotros invertimos en esta empresa, esta valoración, somos una empresa de impacto social, nos gustaría invertir contigo. ¿Qué clasifica a una empresa como una empresa de impacto social? Y si alguien está haciendo un emprendimiento de ese tipo, ¿cómo pueden ellos usar las herramientas que existen en este mundo para poder crecer o para que los vean a ellos o para hacer, o sea, para llamar la atención, por decir así, y que su empresa es seria y que quieren atraer inversores? Mira, buena pregunta. Yo creo que tener un piano no te hace pianista. Okay. Pero no conozco ningún pianista que no tenga un piano, ¿no? Claro. Entonces, lo que ha pasado en este tiempo es que poco a poco ha habido más y más y más herramientas para que todo aquel que quiera tener un emprendimiento que tenga un tema de impacto y un tema de crecimiento, las pueda utilizar. Esto se ha vuelto una industria potente, con cientos, si no es que miles de millones de dólares disponibles para que todo aquel que quiera hacer algo grande las pueda utilizar. Ahora, no es que tú digas, tengo una idea, sí, felicidades, toma 100 millones de dólares. No, tienes que... O sea, entonces, yo lo que creo, y tiene que ver con el libro que escribí, justo de eso se trata el libro. Porque mi observación fue que en algún momento esto se estaba volviendo una cosa increíblemente buena, increíblemente de impacto y todo, y que yo no iba a cambiar el mundo, ¿no? O sea, pues lo voy a intentar, pero solito no voy a cambiar. Entonces, esto tenía que ser viral. Y el impacto social, o el impacto en general, es un espacio que típicamente está atendido o por el gobierno o por la filantropía. Y el resto del empresariado o de la opinión pública o tal, por mucho tiempo vio a todo aquel que quería hacer negocios con la base de la pirámide como mal visto, como tú estás haciendo dinero apoyando a la gente pobre. No, o sea. Y entonces decidí hablarlo fuerte y decir, hey, no. O sea, no estoy ayudando a la gente a tener casas en este caso. No sé qué, claro. O sea, una cosa es que estés lucrando excesivamente y otra cosa es que quieras que todo el mundo regale su dinero. Así nunca va a cambiar nada. Entonces, empecé a generar un concepto que luego le puse capitalismo social, que capitalismo social, me gusta. Tiene que ver con activar esta rueda en la base de la pirámide, ¿no? Entonces, apostarle más al volumen y menos al margen y menos o sea, ¿no?
Bueno, precio pequeño, margen pequeño, volumen alto. Pero eso es un concepto interesante, o sea, ese concepto funciona en México, funciona en Brasil, funciona en quizás Colombia, pero muchos países de Latinoamérica pues tal vez no tienen ese volumen. Por ejemplo, Centroamérica, ¿verdad? Es bien difícil hacer cosas rentables porque el volumen es bien bajo. Pero entonces, como que entiendo ese concepto, pero funciona solo en ciertas, o sea, geografías, por decirlo así. Depende, porque mira, hay conceptos que son como funny money, ¿no? El volumen es bajo, coincido. Pero, ¿qué significa el volumen bajo? Hay un rezago. Te voy a hablar del Ecuador, que es en donde empezamos recién, Mía Ecuador. Entonces, el Ecuador tiene un rezago. De México te decía, es 6 millones, el rezago del Ecuador es 1,5 millones. Okay. 1,5 millones de familias que necesitan una casa en el Ecuador. Entonces, si lo ves en los grandes números, dicen, o sea, 1,5 millones, tal. Pero una empresa, la empresa más grande de vivienda, en el mejor momento de vivienda de México, cotizaba en la bolsa de Nueva York, cotizaba en la bolsa mexicana de valores, tenía un cap value de billions y tal, construía 60,000 casas anuales. Una fracción. O sea, lo que tú estás diciendo con eso es de que en verdad hay espacio para, o sea, incluso replicar tu modelo de negocio y llevarlo a estos países. Literal. Y hacer plata. O sea, como que no necesitas hacer uno, pueden ser varios. Pueden ser muchos, claro. Se necesitan muchos probablemente y entre muchos pues ayudar lo más que se pueda. Y claro, a ver, hay países que el rezago es más pequeño, pero todos los números son tan grandes, la necesidad es tan grande, que puedes llevar tu empresa a un potencial que sea una empresa verdaderamente potente. Porque, ojo, esto no es un producto, o sea, no es vender lapiceros. No. Hacer una casa habilita 38 rubros de la economía, ¿no? Necesitas materiales, necesitas mano de obra, necesitas electricidad, necesitas agua. Sí, es complejo. Y también financiamiento, ¿verdad? Porque otra parte es, ok, le pudiste hacer la casa a la persona, fuiste resourceful, ¿verdad? Y pudiste hacerlo, pero ahora tú también le ofreces financiamiento a esas personas para que lo paguen. O bueno, creo que ustedes no lo ofrecen, pero ustedes buscan ese financiamiento de organizaciones, me imagino que microfinancieras y cosas así que los ayudan. Una mezcla, creo que leí. Entonces, bueno, tú al menos estás tercerizando esa parte y te quita un poquito el peso a ti de también depender de que te paguen. Porque que te paguen ya es otro tema completamente diferente. Pero, es exactamente eso, o sea, el tema de la vivienda en particular habilita muchísimas otras oportunidades para hacer negocio. Y mejora no solamente en un tema de patrimonio a la vida de la familia, sino un niño que duerme calientito se enferma menos, ¿no? Y si se enferma menos, las posibilidades de que atienda a la escuela son mayores. Y entonces tienes un impacto también con un tema educativo, tienes un impacto también con el tema de salud, tienes un impacto con, o sea, se empieza a hacer una onda expansiva. Claro. Y entonces, una vez que tienen una casa, y si por alguna razón tomaron un microcrédito, ya entraron al sistema financiero, entonces el microcrédito les da oportunidad ya después de ser un crédito productivo, claro. En fin. O sea, sí se vuelve una onda expansiva, ¿no? Interesante. Y entonces, una pregunta bien directa. ¿Ustedes franquician su marca? No, lo que hicimos fue, bueno, nunca lo he hecho porque no se ha dado, pero lo que he hecho es, o sea, el fin de la historia de Mía es que, bueno, el fin, si no más bien en lo que va Mía, es que el año pasado, este empresario con el que te cuento, tiene sus hijos, pues. El ecuatoriano. El ecuatoriano. La segunda generación, que es de mi edad, ¿no? Nos conocemos desde aquel entonces y tal. Y ahora son empresarios igual de conocidos, igual de respetados, igual de, o sea, gente de primera. Entonces reconectamos y me doy cuenta que en lo familiar empatizamos, en los valores empatizamos, en la visión empatizamos. Y entonces recién me acabo de asociar nuevamente con ellos para llevar Mía a Ecuador. Pero tú como socio. Yo como socio,
Pero entendiendo que para ir a estos países necesitamos socios locales que tengan que compartan no solamente un tema de negocio, que compartan valores, que compartan visión, que no solamente quieran hacer plata, ¿no? No soy nadie para estarte dando ideas de negocio a ti, porque tú tienes mucha experiencia en este campo, pero quizás hay alguien escuchándonos ahorita que tal vez dice como, wow, como que yo quiero llevar esto a mi país. Y viene y te dice, mira, yo tengo toda esta experiencia, como que puedo hacerlo, como que yo siento que puedo. Vivo en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, porque mucha de nuestra audiencia está en Centroamérica. Y se acercan y dicen, hey, me interesa mucho llevar este concepto acá. Creo que socios es diferente porque ya se mezcla mucho, o sea, es como un matrimonio, ¿verdad? Entonces, pero el modelo de, no sé si de franquicias o de royalties o algo así, que tú les das el conocimiento y ellos lo ejecutan, puede ser una otra manera de expandir tu impacto en otros países donde hay emprendedores como los que nos escuchan. Correcto. Que pueden estar interesados. Eso sí hemos hecho. O sea, por ejemplo, en el caso de Angola, tiempo después regresamos al gobierno soberano de Angola, ellos que seguían interesados en replicar el modelo y tal, y entonces lo que hicimos fue una especie de consultoría, o sea, pues todos los aprendizajes, los desaprendizajes, entendiendo su modelo, entonces les ayudamos a crear todo el plan para que lo implementaran. Ellos decían, oye, vente y haz lo tuyo, ni loco. No, está muy lejos y bueno, a ver, tampoco puede estar ser omnipresente, ¿no? Pero sí les ayudamos a crear su modelo de negocio. Lo hemos hecho en algunos lugares. Okay. Y a veces lo he hecho por deporte, literal, o sea, porque la gente que conocí en Harvard, por ejemplo, que hay muchos participantes de Harvard que son de distintas... O sea, les has dado consultoría, pero no más que eso hasta ahora. Hasta ahora. Para que vamos haciendo lo expansivo. Mira, para mí, yo creo que esto se ha convertido primero en un estilo de vida, pero después lo hemos abierto a más ramas. Y hay un parteaguas bien importante, que es cuando me doy cuenta que lo que estábamos haciendo no era casas, sino lo que estábamos haciendo era conectar la riqueza con la pobreza, ¿no? Wow. O sea, aprendí a hablar rico y aprendí a hablar pobre, ¿no? Lo digo así en términos medio coloquiales. Y entonces... Pausa. ¿Qué significa eso? O sea, conectar la pobreza con la riqueza, ¿qué significa? Mira, estando en la Escuela de Negocios en Harvard, cuando Linda Applegate decide documentar lo que estábamos haciendo con Mia para enseñarlo en la Escuela de Negocios, tuvimos horas y horas y horas que platicamos uno a uno con ella y con su equipo que escribe los casos y demás. Y entonces en entrevistas me decía, oye, está padrísimo lo que estás haciendo, está increíble, tal, pero... Y te veo contento. ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué crees que Mia? O sea, ¿qué es lo que hace realmente Mia, no? Y entonces le digo, es que estamos llevándole casas y mira, cada casa cambia 5 vidas y entonces en aquel entonces llevamos, no me acuerdo, 50,000 casas construidas y entonces hemos cambiado 250,000 historias, ¿sabes? Me dice, felicidades, debe ser súper difícil construir una casa. Y yo, la verdad, no. Me dijo, mira, yo creo que deberías de pensar qué es lo que te hace diferente, o sea, ¿por qué Mia y por qué no otra, no? O sea, que algo estás haciendo bien, ¿no? Y si tú crees que son las casas, está bien. Yo te invitaría a que lo pienses 2 veces, ¿no? Y entonces, claro, o sea, yo le tengo mucho aprecio a Linda porque verdaderamente me hizo llevar esto a una reflexión profunda. Y lo que encontré, dije, claro, a ver, yo no estoy haciendo casas, yo lo que estoy haciendo es una conexión. Yo lo que estoy haciendo es juntar diferentes piezas que están en el tablero, sintetizarlas y hacer que una familia que nunca en su vida había siquiera pensado en tener una casa y hacerlo posible, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Elementos que están en el mundo del capital, ¿no? Microfinanciamiento, materiales de construcción, programas de política pública, filantropía, etcétera. Trayéndoselo a las casas de... Y entendiendo muy bien la necesidad desde el campo, ¿no? Desde el campo. Y entonces, yo me volví en este vaso comunicador entre la riqueza y la pobreza. Entonces, en realidad lo que estoy diciendo es esta comunicación.
¿Con qué producto? Con una casa. Pero ¿por qué no con agua? ¿Por qué no con energía? ¿Por qué no con...? Y están haciendo esas otras cosas. Entonces se me ocurre crear una plataforma de negocios que de manera transversal atiendan a la base de la pirámide, con esta filosofía. Temas que existen en el mundo de la riqueza, llevarlos de la mejor manera al mundo de la base de la pirámide. Wow. Y te voy a poner dos empresas que creamos alrededor de eso, ¿no? Entonces creo una cosa que se llama Social Global Leaders, que es, digamos, el holding de empresas de impacto que aglutina estas verticales. Entonces tengo esta vertical de vivienda, que obviamente mía, pues sí. es... Y luego tengo arranco con un tema de agua. Y entonces conozco un empresario de primera, guatemalteco, que se llama Philip Wilson, que crea una empresa que se llama Ecofiltro. Hermosa empresa y un gran empresario, Philip, con una filosofía padrísima, un empresario social hecho y derecho. Y entonces platicamos. En aquel entonces yo construía ya casi 10,000 casas en el país. Y entonces le digo, oye, Philip, si yo tomo Ecofiltro para México, el día 1 estamos vendiendo 10,000 filtros, ¿no? Y entonces nos ponemos de acuerdo y le compro, no le franquicio, le compro Ecofiltro México y Estados Unidos, ¿no? Y entonces arranco Ecofiltro México. Wow. Ese es un ejemplo. Luego esa empresa la vendí durante la pandemia, pero la idea fue esa, de llevar las cosas a una vertical. Y esa vertical tiene más que ver con salud. No es agua, sino es salud. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con salud, ¿no? Y luego tengo otra vertical, porque en algún momento lo que observo es que los startups en el planeta se convierten en una cosa loca. Y la mayor parte de los startups están enfocados a temas más de consumo, ¿no? El Mercado Libre, Rappi, etcétera. Historias de evaluaciones loquísimas y con una cantidad de usuarios. Y digo, ¿por qué no puede haber una startup social? ¿Por qué no puede haber un scale-up social? Y entonces empiezo a buscar y encuentro una empresa en Colombia que se llama HackYou, que lo que hace es capacitar, comunicar y crear contenido que lo entrega a través de la mensajería instantánea. Y el racional es que en la fuerza laboral, los frontliners, ¿no? Sí. Representan el 80% de la fuerza laboral en el planeta. Entonces tú ves una persona que sale a las 5 de la mañana de su casa, toma un transporte público y va a su trabajo en una planta o manejando un camión o lo que sea, y luego regresa cansadísimo en la noche. Y los tienes que capacitar, pero no tienen un escritorio fijo y tal. Y entonces, y todos los sistemas de capacitación están muy diseñados para sistemas. Pero sí los ves en el transporte público, todo, viendo TikTok o viendo Instagram o lo que sea. Y entonces, el concepto es microcápsulas. Ahora, claro, mucho más. O sea que ese concepto de llevar cosas de la vida, por decir, rica a la gente de la base de la pirámide, te cambió la manera de pensar mía, o sea, completamente. O sea, ya no solo de vivienda, sino de mejorarle la vida a estas personas a través de diferentes rubros que están mal atendidos, por decir así. Justo. Y entonces, siempre con ese concepto. Al estilo Endeavor, por decir así. Siempre con este concepto, o sea, ¿cómo podemos crear productos y servicios que conecten con las familias? Ahora, la base de la pirámide tiene varios escalones. Puede ser pobreza extrema o puede ser un trabajador, un mesero. A ver, viven, ¿no? Pero claro que puedes ayudarles a mejorar la vida. Entonces, digamos, entendí que no puedes hacer un solo producto o un solo concepto para la base. O sea, la base de la pirámide creo que tiene varios estratos. Sí. Y entonces, dependiendo de eso, vamos creando diferentes cosas. Pero mira, por ejemplo, HackYou. HackYou hoy tiene operaciones en Brasil, en Colombia, en Perú, en México, un piececito en Estados Unidos y estamos entrando al Ecuador. Entonces, está creciendo como loco. Entonces, ese es el concepto. O sea, yo lo que creo es que esto no puede ser, o sea, esto tiene que ser holístico, multifactorial. O sea, no puede ser un solo producto o un servicio, sino llevarlo a su máximo potencial, ¿no? Sí. Bueno, Billy, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Lamentablemente tenemos que cortar por tiempo, pero la verdad que yo me he inspirado de aquí. O sea, es un aprendizaje muy importante. No solo que, o sea, primero que todo, tienes razón, o sea, como
la base de la pirámide, o sea, solo porque el país es pequeño no significa que no hay oportunidades locales para ayudar a la gente. O sea, hay mucha gente, solo están desatendidas y es difícil atenderlos, pero sí hay oportunidades. Y segundo, pues esa manera de pensar, de traerle a esta base, ¿verdad? Las cosas que no solo no tienen, pero sino que se merecen, porque al final del día todos somos humanos, todos estamos en el mismo planeta y hay que ayudarlos, porque o sea, nosotros tuvimos mucha suerte con la vida que hemos tenido, pero sí definitivamente hay gente que tal vez no tuvo esas oportunidades y este tipo de cositas, aunque sepan pequeñas, a lo largo del tiempo yo creo que escalan y se vuelve un snowball effect, ¿verdad? Como le dicen, y se vuelven cosas más grandes. Así que te felicito por lo que has hecho, la verdad que es una inspiración para mí. A mí me gusta mucho todo lo de Impact Investing y nada, una admirable todo lo que has hecho. Así que muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. Y gracias por el espacio. La verdad que, bueno, pues como ya notaste, es algo que me apasiona y ojalá haya más gente que también la mueva y que se inspire para poder hacer esto muy grande. Bueno, y gracias también a CoSuite, que nos prestó este cuarto muy lindo, muy cómodo, y gracias a Stream por ayudarnos a grabar este podcast. Así que, bueno, gracias Billy de vuelta y gracias a todos los que nos escuchan. Un placer tenerte. El placer es mío. Dale. Bueno, vamos.